Hola muchachos, bienvenidos a la clase de diagnóstico e intervención en problemas de aprendizaje, que ahorita por esta situación de cuarentena lo hemos enfocado a aprender cómo hacer programas de intervención, ¿vale? Esto porque finalmente no podemos tener a un niño para poder intervenir con él y que ustedes puedan ver el proceso de manera individual. Lo adaptamos para que ustedes puedan planear una intervención que pueda ser aplicable una vez que termine la cuarentena, ¿vale? Esto les puede ayudar, como habíamos comentado, si ustedes quisieran hacer su servicio social o sus prácticas, o en dado momento utilizarlo para su vida profesional, vendiendo estos programas a instituciones de salud o instituciones de educación. Son una opción bastante buena para poder mantener nuestra línea teórica de la materia. Y pues bueno, el tema de hoy es hablar de los modelos de intervención en general, ¿vale? Para esto vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuáles son los niveles de intervención. Nosotros en algún momento en clases en vivo ya habíamos comentado que los niveles de intervención se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Esto tiene que ver con el nivel de gravedad de la situación a la que nos estemos enfrentando y sobre la que queramos intervenir. Un nivel de intervención primario siempre va a ser preventivo. Un nivel de intervención secundario siempre va a tratar de detener el problema que ya empezó y que ya existe, y el nivel terciario siempre va a tener como objetivo reducir daños o reducir problemas que ya existen, que no se pueden frenar del todo, pero se pueden disminuir los daños colaterales que producen. Un ejemplo, ¿no? Podríamos decir, el tema del embarazo adolescente. En un nivel de intervención primario serían las campañas para evitar el embarazo adolescente, ¿no? Y entonces son todas estas campañas que se escuchan en la radio, ¿no? De concientización, de asustar al adolescente para que no se embarace, de enseñar los métodos anticonceptivos en las escuelas. Esos son niveles de intervención primario, porque lo que tratan de hacer es evitar que la situación ocurra, prevenir una catástrofe o prevenir eh, un tema o un momento de riesgo para la población, específicamente para cualquier población. Por ejemplo, también podrían ser estas campañas del chequeo, ¿no? De cuídate, mídete, pésate, para que justamente prevenir la obesidad infantil, prevenir la obesidad en adultos mayores, etc., etc., prevenir primario. Nivel secundario, por ejemplo, está ya el embarazo y entonces se dan pláticas para informar a los adolescentes de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer abortos de manera legal hasta los cuantos meses, en qué consiste, ¿no? Se pueden dar estos informes de instituciones de adopción o de ayudas gubernamentales que se pueden dar para para las madres solteras y madres menores de edad, ¿no? Ese tipo de intervenciones se dan a nivel secundario. Y, por ejemplo, a nivel terciario, podríamos decir cuando ya la catástrofe ya ocurrió, ya no se puede prevenir o ya no se puede detener, pero se puede ayudar a mejorar la calidad de vida. A nivel terciario siempre lo que va a tratar de ayudar es a mejorar calidad de vida. Entonces se dan programas de intervención para enseñarles a los padres primerizos sobre alimentación básica infantil, se les da información básica relevante respecto a cómo cuidar a un bebé. Ese tipo de datos son lo que nos van a interesar. Es como lo que se hace en el nivel terciario. Por ejemplo, nivel primario, el tipo de alimentación que tienes que tener y el tipo de ejercicios mentales que tienes que tener y el tipo de pruebas que te tienes que estar haciendo para detectar cualquier enfermedad, por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Nivel secundario, ya se detectó el Alzheimer, entonces son los programas que vamos a implementar para que el Alzheimer ya no avance más, ¿no? Y entonces son los programas de rehabilitación, los programas de rehabilitación de todo tipo. Generalmente esto es lo que hace es rehabilitar. Rehabilitar quiere decir
algo que se tenía, que se perdió y que se quiere volver a obtener. Y a nivel terciario tenemos todos los que entrarían como mejorar calidad de vida. Entonces, son las pláticas que se hacen para la familia, para prepararlas ante la situación de demencia senil que puede presentar su familiar, qué cosas esperar, cómo adaptar la casa para mayor seguridad para estas personas. Por ejemplo, dependiendo del grado, pues se van haciendo adaptaciones mayores, por ejemplo, no dejarlo solo, por ejemplo, todo el tiempo estar con él, por ejemplo, poner cerrojos para que la persona no se vaya a caer por las escaleras o que vaya a abrir la ventana y se pueda caer, ¿no? Digamos, esto ya es para cómo mejorar calidad de vida de la persona, ¿no? Y bueno, dependiendo del nivel de intervención nosotros que elijamos, es el tipo, ¿no?, de intervención que vamos a diseñar. No es lo mismo hacer un programa, ¿no?, digamos, dentro de las categorías que podemos tomar, un programa que entre en apoyo al proceso de enseñanza, un programa que prevenga el estrés escolar, ¿no? Y entonces le enseñas al niño cómo ordenarse para hacer sus tareas en tiempo y que no le gane el estrés escolar. Por ejemplo, a nivel secundario ya existe el bullying, ¿no? Cómo frenar el bullying escolar en un nivel que ya empezó, pero que todavía se puede detener. A un nivel terciario, ¿no? Que ya sea una cuestión en donde un compañero se suicidó en el salón de clases y qué ayuda le vas a dar psicológica a los compañeros que lo presenciaron, ¿no? Eso aquí en México es muy poco mencionado, pero por ejemplo en lugares como Estados Unidos, en donde de repente pues la regulación que se hace de las armas ha ocurrido en desgracias lamentablemente para, por ejemplo, esta idea de las balaceras en escuelas, porque un chavito pasó la pistola de su papá y mató a no sé cuántos compañeritos y se terminó matando ahí. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes, no? ¿Qué pasa con los que vivenciaron este momento de terror, ¿no? ¿Qué se podría hacer con estos niños para que su vida, su calidad de vida, pues pueda mejorar lo que se pueda? Ya estamos hablando de un nivel terciario, ¿no? Entonces, bueno, dejando esto en claro, vamos a pasar rápido a ver cuáles son los objetivos de manera general de las intervenciones en general. Los objetivos van a ser, como ya lo dijimos, prevenir, va a poder ser a partir del desarrollo de capacidades, ¿no? Y va a tener el tema de acción social. En ese sentido, cuando estamos hablando del desarrollo de capacidades, las capacidades que podríamos como psicólogos ayudar a desarrollar sería el tema de personalidad, ¿no? Digamos, en el sentido amplio de mecanismos defensivos, de estructuración, de identidad, de identificación. Esto es lo que puede hacer en el tema del desarrollo de capacidad. En tema de personalidad, se podría hacer el desarrollo de capacidades en el sentido de habilidades, ¿no? Por ejemplo, estos talleres que les enseñan a los niños de repostería, que les enseñan de matemáticas, digamos, son habilidades específicas que se van a ayudar a desarrollar. Por otro lado, tenemos el tema de las aptitudes. Las aptitudes tienen que ver con un descubrimiento personal para saber en qué uno puede ser bueno, ¿no? Entonces, digamos, estos cursos de verano en donde el niño pasa por clases de todo tipo, de canto, de actuación, de deporte, y después resulta ser que el niño puede descubrir para qué tiene aptitudes, ¿no? Para qué le es fácil. El tema de la motivación también se puede tomar en cuenta en este asunto del desarrollo de capacidades a partir de todas estas teorías de la motivación, de cómo se puede utilizar para generar sentido de vida. Y bueno, también podríamos hablar del desarrollo de capacidades en el tema de etapas de desarrollo, ¿no? Tanto en el sentido de preventivas, de poder ayudar a los niños o a los adolescentes o a los adultos, dependiendo el momento de vida, a desarrollar las capacidades esperadas para su edad, ¿no? Estamos hablando de algo preventivo que se pueda dar, ¿no? A nivel secundario, cuando empieza a haber retrasos en el desarrollo, pero que se pueden mejorar. Por ejemplo, un niño que a los 6 años todavía no ha aprendido a hablar,
y que, digamos, aunque ya es una edad avanzada a la que ya se debería de poder hablar, todavía se le puede ayudar a este niño para que recupere la mayor cantidad de lenguaje posible y que su desarrollo pueda continuar, porque hubo un retraso, ¿no? Nivel secundario. O un nivel terciario, cuando ya estamos hablando de retrasos mentales diagnosticados, de dificultades para el desarrollo motriz, cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos niños o de estas personas, ¿no? Que la etapa de desarrollo justamente presentó una dificultad. Y bueno, también está el tema de la experiencia, ¿no? El tema de el desarrollo de capacidades a partir de vivencias personales que se han experimentado. ¿Estamos hablando de situaciones traumáticas o estamos hablando de situaciones de déficit? La diferencia entre trauma y déficit tiene que ver con que el trauma es una vivencia que se adelantó al sistema psíquico, ¿no? A la mente, como para poderse tolerar en el momento en el que se vivió. Entonces genera un trauma porque la mente no estaba preparada para vivir esa experiencia, eso es lo traumático. Y por otro lado tenemos el tema del déficit. El déficit quiere decir algo que se tuvo que haber desarrollado, algo que se tuvo que haber vivido, pero nunca se pudo vivir. Por ejemplo, el tema de un ambiente facilitador que permitiera el diálogo de emociones en la familia, ¿no? Entonces fueron papás que nunca permitieron esa experiencia de comprensión y del niño de sentirse comprendido en su núcleo familiar, ¿no? Eso, digamos, es una situación deficitaria. Por ejemplo, no nada más estamos hablando de cuestiones emocionales o de cuestiones mentales, también puede conllevar a situaciones físicas. Por ejemplo, la desnutrición sería una cuestión deficitaria porque no se le dio la alimentación que necesitaba. Por ejemplo, un empacho fue dar demasiada comida que no se pudo tolerar y el cuerpo enfermó, ¿no? Digamos, para ponerlo en términos corporales, sería como lo que podríamos encontrar como una equiparación, ¿no? Déficit sería dejar de comer, trauma sería comer algo que el aparato digestivo no estaba preparado para comer, ¿no? Cuando lo traducimos a vivencias emocionales, a vivencias mentales, ya es cuando hablamos del tema de déficit y de trauma, porque eso tiene que ver con la mente y vivencias emocionales, ¿vale? Y bueno, por otro lado tenemos el tema de la acción social. La acción social tiene que ver con esta idea de poder reconocer el contexto del sujeto al que estamos tratando de dar la intervención y de ayudarle de la mejor manera posible a que se pueda adaptar a a este momento social, ¿no? Entonces, en momento social podemos hablar de tipo de economía que se vive en la colonia del sujeto, tipo de agresión o de violencia que se puede vivir en su entorno, ¿no? También estamos hablando de entorno laboral y entorno educativo, porque estamos hablando que en acción social tiene que ver con reconocer el contexto y ayudarle a adaptarse, ¿no? Entonces, bajo estos tres objetivos, podríamos catalogar a los tipos de intervención. En tipos de intervención o modelos de intervención, el primero que tenemos son los modelos de intervención teóricos. Esto lo que quiere decir son las aproximaciones teóricas que se llega a hacer sobre cómo funciona el ser humano, ¿no? Entonces, todas las teorías que explican el comportamiento humano entrarían en modelos teóricos, ¿vale? Los modelos teóricos como tal no nos sirven como una guía de qué hacer con la persona, sino que te sirven como una guía para sustentar a todos los demás modelos, ¿no? Digamos, tú estás utilizando un modelo teórico basado en psicoanálisis, basado en explicaciones explicaciones humanistas sobre cómo funciona el ser humano, en explicaciones conductistas, ¿no? Esos son los modelos teóricos de los que se van a sustentar los tipos de intervención. Después tenemos los modelos básicos de intervención clínica, ¿vale? Para esto uno se tiene que especializar.
A pesar de que nosotros salgamos con el título de psicólogos, si nosotros queremos hacer intervención clínica, vale la pena que nos certifiquemos son cursos realmente muy cortos, a veces son diplomados, que te permiten entonces poder hacer intervenciones clínicas. Por ejemplo, si estamos hablando de una intervención individual, podríamos hablar de intervención en crisis, ¿no? Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer con la persona en el momento de crisis? Intervenciones grupales sería, por ejemplo, capacitarte en Monte Fénix, por ejemplo, para poder guiar grupos de adicciones, ¿no? Como AA, como por ejemplo todos estos grupos de apoyo para ciertos trastornos mentales, que se hace de manera grupal porque el grupo puede sostener a la persona, pero se requiere de un guía y para eso uno tiene que especializarse, ¿vale? Son especialidades de psicología que pues realmente son más cortas que, por ejemplo, hacer una maestría en psicoterapia, que te permiten ayudar en este tipo de intervenciones, porque son intervenciones básicas, ¿vale? Por otro lado, tenemos los modelos organizativos. Estos los que se suele utilizar son para recursos humanos o gente que se va a psicología laboral, que lo que va a hacer es que a partir de modelos organizativos pueden ayudar a delimitar las funciones, ¿no?, de un puesto laboral para que entonces el conflicto disminuya. También los modelos organizativos tienen que ver con protocolos de operación para cuando alguien viola derechos humanos, ¿no?, cuáles son las sanciones y cómo se puede ayudar a las personas afectadas al respecto. Estos son los modelos organizativos. Tenemos los modelos mixtos. Los modelos mixtos básicamente lo que van a hacer es que van a, de estos modelos de intervención, a mezclarlos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un modelo de counseling que aparte tiene intervención clínica de manera grupal, ¿no? Entonces, a partir del counseling, ¿no?, o del coaching, se hace una intervención grupal para ayudar a las personas con situación de víctimas por violación, ¿no? Entonces se les ayuda a partir del counseling en una intervención grupal a ayudarlos a reenfocarse en la vida, ¿no? Y bueno, pues el counseling, el coaching es una de los modelos de intervención que actualmente han tomado eh, mucho relieve porque ha sido muy popular en Estados Unidos. Se utiliza mucho, por ejemplo, para programas que tienen que ver con programas y modelos organizativos, ¿no?, que se les dan pláticas motivacionales a los empleados, que les ayudan a organizar sus metas para poder avanzar en la empresa y cómo mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, digamos, es todo un modelo teórico basado en principios humanistas que pues tienen su propia escuela y su propio modelo de intervención. Por otro lado están los modelos de consultas, o conocidos como los modelos de programas, que esos son los que nos interesan, ya los veremos a más detalle porque esto es lo que vamos a centrar nuestra clase. Y por otro lado están los programas preventivos. Los programas preventivos se pueden utilizar en centros educativos y en centros de salud. Por ejemplo, los que conocemos como estos programas preventivos para evitar el embarazo adolescente, para evitar la obesidad infantil. Esto se utiliza, por ejemplo, para el IMSS o para la Secretaría de Salud Pública. Estos son los programas que se pueden vender en ese tipo de instituciones. Hay programas preventivos que se venden a las escuelas, ¿no? O, por ejemplo, el psicólogo escolar lleva a cabo estos programas preventivos, ¿no? Por ejemplo, llevando entrevistas y encuestas a los grupos para poder detectar estas situaciones de una manera preventiva, ¿no? Pues bueno, eso es lo que tiene que ver con todos los modelos de intervención que podemos nosotros efectuar como psicólogos. Algunos requieren de especializaciones, otros requieren de estudios específicos y bueno, depende de a qué se quiera dedicar uno, es el que va a trabajar. En nuestro caso, los modelos de programas, ¿no?, o modelos de consulta, se les llama de consulta porque son replicables.
uno puede diseñar un programa que puede ser replicable en esta escuela, en esta prisión, en esta institución, y que después se puede aplicar a otras del mismo ámbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los que tienen que ver con el desarrollo personal o el desarrollo social, ¿no? Como ya lo mencionábamos acá en el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, un programa para aumentar la autoestima en adolescentes que vivieron acoso escolar, ¿no? Podría ser el asunto. Los apoyos al al proceso de enseñanza son estos programas que se utilizan para niños con dificultades académicas, los programas de orientación vocacional que constan tanto de dar información como de, por ejemplo, estas visitas guiadas a fábricas, visitas guiadas a centros hospitalarios. Esto normalmente se da en niños de secundaria y preparatoria, para que puedan empezar a ver panorama vocacional y que puedan elegir de la mejor manera. Digamos, esto es vivencial. Están los programas de atención a la diversidad. Aquí estamos hablando de personas con capacidades diferentes. Cómo hacer programas de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, para discapacidad visual, para amputaciones, ¿no? Personas que tienen que vivir su vida con capacidades diferentes. También entraría, ¿no? No nada más incluirlos, sino preparar a la sociedad para poderlos recibir. Entonces están todos estos programas de inclusión. Me parece que algunas escuelas Montessori lo que hacen es que buscan que haya un niño con una capacidad diferente en cada grupo para poder ayudar a los niños a concientizarse sobre el asunto y poder ayudar de manera social a aceptar este tipo de personas con capacidades diferentes, ¿no? Digamos, también los programas de atención a la diversidad incluyen cuando, por ejemplo, en los edificios se requiere por medio gubernamental que existan rampas para acceso a silla de ruedas, que tengan letreros o carteles escritos en braille, que tengan como facilidades para que las personas con capacidades diferentes puedan, puedan incluirse a la sociedad, ¿no? Y por último están los programas de orientación familiar, ¿no? Los programas de orientación familiar pueden aplicarse en cualquier ámbito, ¿no? A nivel hospitalario, los programas de orientación familiar de cómo introducir alimentos en los bebés recién nacidos, en qué edades se puede dar este cambio de alimentación, ¿no? Por ejemplo, orientación familiar en el sentido de cómo convivir con personas con Alzheimer, ¿no? Personas mayores con Alzheimer. Por ejemplo, en las escuelas, en orientación familiar también podría ser cómo ayudar a los niños a generar un hábito de estudio y cómo llevarlo a cabo en casa. Por ejemplo, de orientación familiar estarían estos temas de orientación para padres respecto a cómo detectar abuso infantil. En orientación familiar también estarían estas ondas de enseñarle a los niños, ¿no? Sobre la vida laboral y concientizar a los niños respecto a las labores que hacen en casa los padres y cómo irlos incluyendo poco a poco en las funciones hogareñas, ¿no? Algo que esté a su nivel, pero que también pueda aportar a la familia, ¿no? Digamos, esto sería dentro del tema de orientación familiar. Lo que a ustedes les va a tocar, ¿no? Dentro de lo que ya estuvieron trabajando, de elección de temas y de elección de tipo de intervención que quieran hacer, será elegir alguno de estos rubros, ¿no? Para que podamos empezar a diseñar los programas de intervención que quiera hacer cada uno de ustedes. De momento, su tarea, ¿no? Que no me tienen que entregar, sino más bien es para su proyecto final, sería escoger, ¿no? ¿Cuál de estos es lo que quieren ustedes efectuar y qué es lo que ustedes van a elegir para poder empezar a diseñar un programa, ¿vale? Tienen que decidir en qué tipo de categoría de programa de intervención van a trabajar, a qué nivel de intervención
y digamos qué es lo que quieren lograr con su programa y de qué manera, ¿vale? Pues hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Nos vemos.